con más de Noticias Globovisión Salud de las 4:44 de la tarde. Le damos la bienvenida al neumonólogo Rafael Fernández, que nos va a hablar el día de hoy sobre el asma. Muchas gracias por la invitación. Nos gustaría conocer principalmente la definición de asma. Muchas veces se confunde con otras enfermedades respiratorias. Muy bien, el asma es una enfermedad crónica de curso variable que se caracteriza básicamente por una inflamación de la vía respiratoria, especialmente porque la vía respiratoria en su interior lleva un tejido que es el que se encarga de varias de estas funciones que cumple la vía respiratoria, y cuando hay asma ese tejido se inflama, se pone más grueso, y eso lleva a que existan síntomas asociados ya sea con una disminución del flujo aéreo como a un aumento en la secreción de, por ejemplo, el moco, lo cual lleva a los síntomas que ya conocemos. Existen diferentes tipos de asmas. ¿En qué se califica, cómo se clasifican? Bueno, existen distintos tipos de asma, sobre todo en base a su origen. Si, por ejemplo, tienes asma alérgica, que es aquella básicamente que se presenta cuando una persona se expone a una sustancia y en vista de la exposición a esta sustancia desarrolla síntomas de asma. También tienes por otro lado el asma que está inducida por el frío, por el ejercicio. Hay un tipo de asma que se conoce como asma ocupacional, es aquel tipo de asma que aparece nada más cuando la persona trabaja. Por ejemplo, es muy típico de las peluqueras o de las personas que trabajan en ambientes en donde existe aire acondicionado muy fuerte. Entonces se presentan los síntomas y bueno, y está más que todo en relación es a ese fenómeno al que están expuestos en ese momento. Usted al principio nombraba cuáles son los síntomas de una persona que tiene asma. La mayoría de las personas tienden a confundir las crisis respiratorias solamente con el asma, o que solamente es el síntoma asociado a esta patología respiratoria. Usted aclaraba antes de comenzar esta entrevista, me aclaraba este punto y no me gustaría que se lo explique a los televidentes. Bueno, con respecto a la sintomatología del asma existen distintas formas de presentación. No todos los pacientes con asma tienen los mismos síntomas todo el tiempo. Los pacientes son variables y su presentación puede ser diferente. Por ejemplo, tienes pacientes en los cuales hay asma activa sin que estén en crisis. ¿Y cómo se caracterizan estos pacientes? Pues de manera crónica presentan sobre todo tos, que aumenta con la exposición al frío o a sustancias inhaladas. Presentan sibilancias, que son como unos piticos que escucha el paciente cuando respira. En consulta les solemos decir que es como tener un gato dentro del pecho. O sensación de opresión torácica cuando hacen algún tipo de ejercicio fuerte. Ese es un paciente que tiene asma activa, tiene clínica asociada con el asma, sin contar o no, sin embargo, teniendo síntomas de una crisis aguda severa de asma. En otros pacientes son más episódicos y presentan estos síntomas de dificultad respiratoria severa, incluso sin haber hecho ejercicio, y esos son los pacientes que tienen una crisis. Su curso puede ser mucho más severo, pero esto no implica que no presenten síntomas o que no tengan asma. ¿Quiénes son más propensos a tener asma, los hombres o las mujeres? Habitualmente las mujeres, hay algunos factores de riesgo que se asocian con la aparición del asma. Por un lado, es una enfermedad multifactorial, tiene un componente genético, se ha evidenciado que existe una mayor susceptibilidad en aquellas personas que tienen padres, hermanos que ya sufren de la condición, pero también existen factores ambientales que son bien importantes, la exposición a ciertas sustancias alérgenas, así como la aparición de enfermedades infecciosas respiratorias en la infancia suelen desencadenar más la presencia de la enfermedad. Con respecto al género, sí, en las mujeres se ha notado que es un poco más frecuente, de la misma forma en como es más frecuente su aparición desde la infancia. Aún así, en Estados Unidos, por ejemplo, ya se ha determinado que el 12% de todos los adultos sufren de asma, o sea, estamos hablando de 1 de cada 10, y que en los niños esto puede aumentar incluso hasta un 25%, o sea, es una enfermedad sumamente común de manifestaciones muy diversas, pero que al mismo tiempo pueden ser muy debilitantes. Como esta enfermedad tiene estas múltiples características, es diferente en cada persona, dependiendo de la evaluación, ¿cómo ustedes hacen para diagnosticar si una persona tiene asma o si es otra enfermedad respiratoria que puede ser parecida a la misma? Bueno, precisamente por esa variedad que puede existir en los síntomas que presenta un paciente con respecto a otros, nos tenemos que enfocar muchísimo en el interrogatorio, el examen físico, la presencia de ciertos antecedentes nos pueden orientar muy bien. No existe realmente una prueba
que nos permita decir este paciente tiene asma y no otra enfermedad respiratoria, o incluso que no tiene dos enfermedades respiratorias asociadas. Es muy frecuente la asociación entre asma y rinitis alérgica, por ejemplo. Entonces, no existe una prueba específica que nos pueda ayudar. Por ejemplo, la espirometría, que es una prueba que permite medir volúmenes y capacidades pulmonares, nos ayuda muchísimo para ver si un paciente tiene obstrucción, una obstrucción a ese flujo aéreo, y de esa manera entonces poder determinar si esa obstrucción es fija o no. Algunos otros antecedentes son importantes. A veces los pacientes llegan a consulta pensando que tienen asma y resulta que son grandes fumadores, que tienen tiempo con estos síntomas, y resulta que más bien lo que tienen es una enfermedad pulmonar asociada al tabaco o asociada a efectos ambientales de exposición a minerales en mineros, por ejemplo, que la silicosis, u otras enfermedades respiratorias que, como tú dices, debido a la variedad se pueden confundir. Saber por qué en época navideña, en época decembrina, que es una época mucho más fría, se exacerban las enfermedades respiratorias, en este caso el asma. Bueno, habitualmente, como ya les comenté, el asma tiene en el asma existe una importancia muy grande con respecto a lo que tiene que ver con los cambios climáticos, y hay factores ambientales que suelen exacerbar muchísimo los síntomas respiratorios. El frío es uno, la presencia, sobre todo en las calles y en los últimos días de Navidad, de que existe pólvora en el ambiente por los fuegos artificiales, o en la casa está un pino, hay pinos naturales. También eso lleva a que se exacerben los síntomas respiratorios. Las lluvias como en estos días. La lluvia, como en estos días, obviamente siempre trae un poco más de frío, hay disminución de la temperatura. Esto lleva a que también se exacerben otras condiciones que, a pesar de no ser asma, empeoran los síntomas del asma, como por ejemplo la rinitis alérgica o la faringoamigdalitis asociadas con los procesos infecciosos. Hay más gripe, esto lleva a que haya más asma. La persona con asma puede tener dos enfermedades respiratorias, incluyendo esta patología. Sí, de hecho, existe una relación bastante significativa entre asma y rinitis alérgica. No todos los procesos asmatiformes son alérgicos, pero como les comenté, algunos sí. De hecho, el 70% de los pacientes con asma tienen rinitis alérgica, o sea, tienen afectación no solo a nivel bronquial, sino que también tienen afectación de la vía aérea superior, ya sea a nivel de nariz, garganta, o incluso a nivel de faringe, hipofaringe. ¿Cómo se trata a un paciente con asma? Normalmente vemos que son inmunizados, se colocan algún tipo de boquilla, se colocan algún tipo de inhalador, pero realmente, ¿cuál es el tratamiento para este tipo de paciente? Bueno, el tratamiento va a depender muchísimo de la característica clínica de ese paciente, ¿ok? Se suele caracterizar a los pacientes sobre si los cuadros asmatiformes son severos, si son moderados o si son leves, y si los síntomas aparecen de manera si están de manera permanente o si son más bien episódicos. Dependiendo de esto, uno trata de modular el tratamiento. Habitualmente en los pacientes más leves se utilizan unos medicamentos que se llaman inhibidores de leucotrienos, que tienen un efecto similar a los antialérgicos, ¿ok? Y que modulan un poco la respuesta inmunológica que lleva a esa disminución del calibre de la vía respiratoria, y solamente se utilizan broncodilatadores durante las crisis. A medida que va aumentando la severidad, por ejemplo, aparece dificultad respiratoria y tos y expectoración, entonces vamos cambiando la medicación. Podemos incluir esteroides, que ya pueden ser esteroides solamente inhalados a través del uso de bombitas, como le llaman los pacientes, de inhaladores de dosis medida, o incluso en casos severos el uso de esteroides por vía endovenosa y de broncodilatadores incluso también por vía endovenosa, para que tener un efecto más significativo. ¿Cómo está el tratamiento en nuestro país? Veíamos en la primera parte del programa que estaban pidiendo uno de ellos, el salbutamol, que es una de esas bombitas, como lo llaman estos pacientes. La condición de los medicamentos para cualquier afección respiratoria ahorita en Venezuela es bien difícil, es bien delicada. El trabajo se ha hecho extremadamente difícil, los pacientes lo saben. No es fácil conseguir la medicación, no hay broncodilatadores para tratamiento inhalado, ni en bomba, ni tampoco para nebulizar. ¿Y los intravenosos?
los intravenosos se pudieran conseguir en red hospitalaria. Muchas, por ejemplo, las clínicas privadas no suelen tener, por ejemplo, aminofilina como broncodilatador endovenoso, pero pueden existir en la red hospitalaria y se pudieran conseguir a ¿Qué través de... alternativas tienen estos pacientes o qué recomendaciones les puedes dar? Bueno, la recomendación es básicamente prevención. Sobre todo estamos ahorita en una temporada en la que es muy fácil que se presente una exacerbación respiratoria, tanto de la enfermedad, tanto del asma como de la enfermedad alérgica. En ese caso, pues la recomendación es prevención, evitar la exposición a las sustancias inhaladas, tratar de evitar la exposición a las sustancias, a los alérgenos, tratar de evitar la exposición al frío, de manera de entonces evitar que exista la exacerbación de la enfermedad. Siempre les recomiendo a los pacientes que donde puedan conseguir tratamiento, especialmente para aquellos que son pacientes crónicos, traten de comprar lo más que puedan. Si es posible, aquellos que realmente tienen la enfermedad y la tienen de larga data, no es desaconsejable que tengan un equipo para nebulizar en casa, de manera de que en caso de una crisis puedan tener, aunque sea un recurso adicional para el tratamiento. Doctor Rafael, las personas que nos están viendo en este momento y se quieren comunicar con usted, ¿por dónde lo pueden hacer? Bueno, los teléfonos de la consulta 012-977-7744 y 978-1111. El día de hoy ya son las 5 en punto minutos de la tarde y hemos terminado Noticias Globovisión Salud, recordándonos que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales como @Globovisión. También nos puede seguir a través de @salud_gb y ver todas las entrevistas que hacemos día a día para ustedes a través de www.globovision.com en la sección de salud. Y también le recordamos que nos puede escuchar a través de Globovisión Radio. Será hasta el día lunes.